Bueno, estimados alumnos, vamos a empezar con esta clase para ver algunos tipos de funciones, cuáles son su dominio y cuál es su rango. Bien, el primer tipo de función que vamos a visualizar es la función constante. Su forma es f de x es igual a k. K es cualquier valor que no cambie. Entonces, por eso decimos que k pertenece al conjunto de números reales. Esta función se va a ver como una recta que va a ser paralela al eje x. Miren, para todo valor que tenga x, x en 0, y vale k. X en 1, y vale k. X en x10, y vale k. Entonces lo que nosotros vamos a dibujar es una línea horizontal que es paralela al eje x. ¿Ok? Su dominio va a ser infinito, es decir, todos los números desde menos infinito hasta infinito pueden tomar el valor de x, pero su rango está definido por un solo valor que es k. Podría ser 4, 10, 25, k es un número constante. Entonces aquí viene un ejemplo que ustedes pueden visualizar. Por ejemplo, para la función f de x es igual a 4, entonces lleva a valer 4 para todas las x, como lo podemos ver aquí. En x igual a 0 vale 4, en x igual a 1 vale 4, en x igual a 4 vale 4, y así para todas las x. Vamos a hablar de lo que es una función lineal. Una función lineal va a ser una línea recta que va a tener una pendiente, va a estar dada por m, ¿sale? Tiene esta forma. La función de x o la y es igual a mx más b. Y entonces la m me va a estar diciendo la pendiente. Y la b me dice en dónde se cruza esa línea, donde cruza con el eje y o con las ordenadas, ¿verdad? Entonces este es el cruce por el eje y o por la función de x, ¿no? Y bueno, puede tener una pendiente positiva cuando m es mayor que 0, es un valor positivo, ¿vale? Y entonces va a ser una función creciente. Y si m es menor que 0, es negativo y va a ser una función decreciente. El rango va a estar desde menos infinito hasta infinito, y el dominio también de menos infinito hasta infinito. Para graficar esta función, pues necesitamos un solo punto, y siempre y cuando nuestra pendiente sea un quebrado, entonces basta con que tengamos un solo punto. Entonces, ¿qué dice? El libro sugiere que localicemos la ordenada al origen, es decir, el valor de b, porque si x valiera 0, este término se elimina porque x vale 0. Entonces, este punto es muy fácil de obtener. Miren, por ejemplo, en este ejemplo, esto es 1.5. En este ejemplo también es 1.5. Entonces, obtenemos ese valor. Tenemos un punto. Y bueno, pues una vez que tenemos la función de la recta y tenemos ese punto, lo único que tenemos es que desplazarnos en pasos en las x y pasos en la y para obtener el siguiente punto. Vamos a verlo. Aquí tenemos un ejemplo. Miren, que nosotros tengamos 2/3 de x significa que por cada dos incrementos, ¿vale? Por cada dos incrementos de y, tenemos 3 incrementos de x, así, así. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dice, de acuerdo con esto que estamos viendo, observemos, si la x fuera 0, este término se va, así que es muy fácil saber que cuando x es 0, pues y vale 4, es este punto que tenemos aquí. Pero luego podemos recordar que dice que y se incrementa 2, entonces incrementamos 1, 2, y que x se incrementa en 3, entonces incrementamos 1, 2, 3, y en este punto ya tenemos 2 puntos, y para trazar una recta bastan 2 puntos, ¿ok? Entonces, esta relación es positiva, por eso podemos hacer pasos a la derecha y pasos hacia arriba. Si la relación fuera negativa, tendríamos que elegir si son pasos a la izquierda y pasos hacia arriba, o si son pasos hacia la derecha y pasos hacia abajo.
Bien, vamos a ver el siguiente ejemplo. Traza la gráfica de esta función. Y es igual a menos 4x, menos 4 quintos de x más 2. Entonces, si esto vale 0, ¿vale? El punto es en 2, 2, 0. Bueno, 0, 2, ¿verdad? Si esto no vale 0, es una pendiente negativa. Quiere decir que decrece. Entonces, vamos a elegir, si damos pasos a la derecha, vamos a dar pasos hacia abajo. Entonces, ¿cuántos pasos a la derecha? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Como dimos pasos a la derecha, pasos hacia abajo. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? En este punto tenemos el siguiente. Pudimos haber decidido pasos a la izquierda, entonces habríamos dicho 1, 2, 3, 4, 5 pasos a la izquierda. ¿Ok? Como ahí ya va el negativo, entonces aquí tendríamos que dar pasos hacia arriba. 1, 2, 3, 4. El punto que estaríamos buscando sería en el cruce de estos dos. Y nosotros podemos observar que esta línea recta es la misma. Bueno, si estuviera completamente recta, ¿verdad? Pero bueno, es la misma. Entonces, la selección de que si vas a ir hacia abajo, vas a la derecha, o que si vas a ir hacia arriba, vas a la izquierda. Eso es una decisión de ustedes. Cuando ya tenemos una ecuación de la recta, es decir, tenemos y es igual a mx más b, esa es la forma más fácil de trazar la gráfica. Pero podría que la m no fuera una fracción, sino un punto decimal. Bueno, pues en ese caso se hace algo muy similar. Se obtiene el valor cuando x es igual a 0, porque es el más fácil. Por ejemplo, voy a convertir esto en una fracción decimal. Eso sería tener y es igual a menos 0.8 x más 2. Entonces, pues por alguna razón, yo no sé que 0.8 es 4 quintos. Y entonces lo que hago es esto. Le doy valores a x y obtengo los valores de y. El primero es 0 porque elimina el término que tiene las x y entonces me dice que el punto es 0. El siguiente, pues no sé, se me ocurre que podría buscar un valor común como 10, ¿no? A ver, ¿qué pasa con 10? Pues el 10 es 8 más 2, 10. Listo, tengo dos puntos y entonces, perdón, si fuera 10, este es menos 6. Les estoy diciendo mentiras. Es menos 8 más 2 son 6. Si fuera 10, este sería 6. Entonces ya tengo dos puntos. El punto 0,2, que es este de aquí, y el punto 10, que sería 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿verdad? Y menos 8 más 2 es menos 6, así que tendría que tener menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Podríamos tener entonces un punto acá, aquí. Bien, con dos puntos se traza una línea recta. Luego, tenemos la función identidad, es una línea recta que tiene la característica de que es una pendiente creciente a 45 grados. Porque para cada paso que damos a la derecha se da un paso hacia arriba. Siempre es igual. Así que si x es igual a 4, pues y será igual a 4. Si x es igual a 10, pues y será igual a 10. Es idéntico el valor que tiene x con el valor que tiene y se traza una línea con 45 grados. Tenemos otro tipo de funciones que son las funciones cuadráticas y estas van a formar una parábola. Estas formas de función son de la forma ax cuadrada más bx más c. Si nosotros tenemos que este valor es positivo, ¿okay? Si ese valor es mayor que 0, es positivo, vamos a tener una función cóncava. Para recordar, cóncava es como que cava. Esto. Si yo me parara aquí, tendría que cavar para llegar a este punto, ¿ok? Entonces es cóncava. Aquí te dice cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, pero si yo me paro aquí, esto más que cóncavo se ve convexo, ¿ok? Claro que si me paro viendo desde aquí hacia arriba, pues es cóncavo porque aquí tiene una concavidad, tiene un hueco, ¿sale? Tiene, digamos que está escarbado. Entonces, bueno, si A es positiva,
esa concavidad voltea hacia el cielo. Y si A es negativa, esa concavidad es más bien como un monte. ¿Ok? Estas parábolas tienen una característica particular, pues si la concavidad es hacia arriba, el dominio de los valores de x es desde menos infinito hasta infinito, pero los valores de y, el valor más pequeño es el punto que tenemos aquí, al que le vamos a llamar vértice. El vértice está en x igual a h y y igual a k. ¿Ok? Y si la concavidad es hacia abajo, entonces los valores de y vienen desde menos infinito hasta máximo el vértice. Entonces, como ese vértice se obtiene con esta fórmula que vemos aquí, ¿ok? Este es el valor que obtenemos. Dice, si nosotros tenemos esta concavidad hacia arriba, entonces el rango es desde este punto, porque es como calculo la y, dados estos valores, desde este punto que es el vértice hasta infinito. Pero si la concavidad es hacia abajo, entonces los valores vienen desde menos infinito hasta ese punto de y. ¿Ok? Entonces, para poder obtener tanto h como k, tenemos estas fórmulas que hay que apuntarlas en nuestro formulario. Estas dos fórmulas son las que nos permiten calcular los valores de x y de y en el vértice. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo. Entonces nos dice, hay que obtener el dominio y el rango y graficar esta función. Entonces, para esta función que es de la forma ax cuadrada más bx más c, a es igual a 1, b es igual a menos 4 y c es igual a 5. ¿Bien? Entonces, si calculamos h va a ser igual a menos b, que es menos 4, entre 2a, entre 2 por 1. Menos con menos se elimina y 4 entre 2 son 2. Entonces h es igual a 2. Y luego calculamos k. K es igual a 4 por a por c menos b al cuadrado. Y esto lo vamos a dividir entre 4 por a. ¿Ok? Entonces esto me dice que son 20 menos 16 entre 4. Esto es igual a 4 entre 4. Es decir, que K es igual a 1. Entonces, el punto que estamos buscando, el vértice, se encuentra en 2,1. ¿Ok? Y podemos ver que la A es positiva, por lo tanto, la concavidad es hacia arriba. ¿Ok? Entonces, ahora ya sabemos dónde está el vértice y podemos calcular un par de puntos antes del vértice y un par de puntos después del vértice. Es mi recomendación, pero realmente bastaría con uno. Entonces, miren, nosotros encontramos el vértice, dijimos 2, 1. Entonces, 2, 1, este es el vértice. Y podemos observar que el autor calculó un par de puntos antes del vértice y un par de puntos después del vértice. ¿Cómo se calcula? Pues al darle valores a x, o sea, si x es igual a 0, entonces esta función que hemos visto acá dijimos que es x cuadrada menos 4x más 5. X cuadrada menos 4x más 5. Entonces esto sería 0 al cuadrado menos 4, 0 más 5. O sea que me da este valor de aquí, el 5. Si x fuera igual a 1, entonces sería 1 al cuadrado menos 4 por 1 más 5. Entonces, 1 más 5 son 6, menos 4 son 2. Perfecto, aquí tenemos el valor. Si x fuera igual a 3, tendríamos 3 al cuadrado más 4 por 3 más 5. Entonces tendríamos 9 más 5, 14. Ay, caray, espérenme. Le estoy poniendo un más en donde va menos, disculpe. Entonces, 3 al cuadrado menos. Entonces tendríamos 9 más 5, 14, menos 12. Me quedan 2 positivos. ¿Sale? Pueden observar que esta gráfica tiene la característica de que si hay la misma distancia para acá, ¿sale? Y que para acá, vamos a tener los mismos valores. Así vean que a 1 de distancia me queda 2 y a 2 de distancia me queda 5.
Entonces podrían ustedes, ya conociendo este tipo de funciones, obtener el vértice y obtener los valores previos al vértice, solo 2 puntos, y sabrían que los valores a la derecha serían iguales. Pero bueno, ante la duda siempre lo pueden calcular. Y bueno, finalmente ubicamos esos valores en la gráfica. Entonces el primero era x igual a 2, aquí tenemos x igual a 2 y y igual a 1. Allí en ese punto, donde se cruzan ambos, ese es el punto. Ahora estamos viendo hacia la izquierda. Si nos recorremos uno a la izquierda, ¿sale? El valor que me da fue 2. Si me recorro 2 a la izquierda, el valor que me da fue 5. Sabemos que para el otro lado tendríamos lo mismo en el mismo lugar. ¿Ok? Entonces aquí tenemos 5 y aquí tenemos 2. Bien, así se grafican las funciones cuadráticas. Luego también tenemos las funciones exponenciales, que no todas necesariamente son cuadráticas. La función cuadrática es un tipo de función exponencial, pero también tenemos funciones de grados superiores. Por ejemplo, aquí tenemos x cuarta y cada potencia le va a dar una forma singular distinta o característica de acuerdo con la potencia. ¿Ver? Entonces, lo que tenemos que hacer para graficar es tener una serie de puntos que nos den la oportunidad de unirlos para ver cómo se forman. Miren, por ejemplo, esta es x cúbica, ¿ok? Esta es x cúbica y hace esta forma como de S, mientras que la x cuarta también hace una forma de S, pero si se fijan está un poquito más definida, ¿ok? Esta tiene como abrirse y esta tiende a estar un poquito más definida. Bueno, vamos a hablar de las funciones racionales. Las funciones racionales son aquellas que tienen un polinomio que se divide entre otro polinomio, ¿ok? Estas funciones tienen una anotación, que no puede el denominador ser 0, ¿ok? Si el denominador es 0, entonces ese valor que hace 0 debe de excluirse del dominio, ¿ok? Entonces, ya desde ahí podemos ver la primera restricción para el dominio, es aquellos valores que indefinen la función. Entonces, los valores que hagan 0 el polinomio. Bien, para algunas funciones existe un término que se llama asíntota, que es como una línea que puede ser horizontal, vertical o puede ser oblicua. Oblicua será la que no es ni horizontal ni vertical. Puede ser una línea inclinada, puede ser una curva, pero esa línea es una línea que la función se acerca sin tocar. ¿Ok? Entonces, bien, vamos a ver acá un poco más abajo y podemos ver estos dos ejemplos de funciones. Miren, en esta función, esta línea, ¿verdad? Nunca toca a esta punteada horizontal, ni esta línea la toca, se acercan, pero no la toca, y verticalmente tampoco. Entonces, en este caso, esta tiene dos asíntotas, una horizontal que va a estar dada en Y, una vertical que va a estar dada en X, ¿ok? En el caso de este ejemplo, vemos esta línea recta de aquí, que tiene una inclinación, no es horizontal, no es vertical, bueno, esa se llama oblicua. Entonces, esta función tiene una asíntota vertical en x igual a a, pero la asíntota oblicua pues no tiene un valor constante, entonces esa tendrá que tener una forma algebraica. Como esta es una recta, la forma es la ecuación de la recta. Si fuera una parábola, sería una ecuación cuadrática y así sucesivamente. Por ejemplo, esta función de aquí. Miren, en este caso tenemos una asíntota vertical aquí, ¿vale? En este valor x1 hay una asíntota vertical, ¿bien? Y tenemos pues una asíntota que viene siendo de la forma ax cuadrada más bx más c. Es oblicua, debido a que no es una línea recta, que sea horizontal o vertical. Entonces, ¿cómo podemos calcular esto? Dice, las asíntotas verticales no, son de esta forma, ¿no? Una función vertical va a ser hacia arriba, ¿no? Entonces, en una función donde tenemos un denominador, ese valor donde el denominador se hace 0 es una asíntota, ¿ok? En las horizontales, ¿ok? En las horizontales es un poquito diferente, dice, se despeja la variable independiente x y se obtiene una función también como una razón, ¿ok?
Entonces los valores de y1, y2, y3 tendrían que cumplir que esta función sea igual a 0. ¿Ok? Entonces vamos a ver ejemplos para hacer esto. Dice, a ver, vamos a obtener la gráfica de 1 entre x. Entonces, esta está muy simple porque el único valor que hace que el denominador sea 0 es cuando x es igual a 0. Es una función que en el eje de las y está la asíntota. ¿Ok? Vamos a ver, aquí te ponen varios valores para que lo puedas dibujar. Aquí están valores quebrados y valores negativos. Y luego tienes el 0. ¿Ok? Se pueden observar en las X que obviamente un valor grande de X, bueno, en este caso un muy pequeño de X me da un valor relativamente grande, porque es su inversa. Entonces un valor pequeño de X me da un valor grande, ¿sí? Un valor grande de X me da uno pequeño de X, de Y, y un valor pequeño de X me da un valor grande de X. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entre el número más se acerca al cero, más alto es. Y conforme se aleja del cero, más pequeño es. Entonces podemos observar la asíntota en el eje Y. Este valor nunca lo toca la función, por muy pequeña que la hagamos. Si es muy pequeña, negativamente hablando, entre más pequeña, ¿sí? Más se va a acercar a cero. Y si es muy pequeña, muy grande, positivamente hablando, entre más grande, más se va a acercar a cero. Sin embargo, a cero para Y. Sin embargo, cuando nos acercamos a cero para X, pues estas funciones se van desde menos infinito hasta más infinito, pero no se tocan. ¿Ok? Bueno, vamos a ver entonces, por ejemplo, dice, determina el dominio y el rango de esta función. Esta es la función que queremos determinar el dominio. Entonces, el dominio podría ser todos los números, o sea, el dominio de la función, pues es una X que pertenece al conjunto de números reales, pero tiene una restricción en el denominador, entonces tal que X sea diferente de menos 2, porque podemos observar que si el denominador, o sea, si X más 2 lo convirtiéramos a menos 2 más 2, si menos 2 fuera el valor de X, eso sería 0. Y lo que no queremos es que se define el 0. Entonces dice, el denominador debe ser diferente de 0. X más 2 diferente de 0, entonces X tiene que ser diferente de menos 2. Y el dominio, bueno, pues son todas las X que pertenecen al conjunto de números reales, de tal forma que X sea diferente de menos 2. Otra forma de verlo es cuando decimos, este paréntesis me dice que no toque el límite. Entonces me dice, X pertenece y como límite inferior está menos infinito. Y como límite superior está el menos 2, pero como tiene paréntesis, o sea, es redondito, no se toca. Así que el 2 está excluido. Y luego brinca el 2 y empieza, bueno, el menos 2. Y luego empieza el menos 2 y termina en infinito. Entonces, ¿qué significa? Que si yo tengo una recta, este es el 2. O sea, todos esos valores desde menos infinito hasta infinito y el 2 está excluido. ¿Ok? Bueno, cuando despejamos la X, entonces si despejamos la X, ya dijimos nosotros que la Y era igual a 2x menos 3 entre X más 2. ¿Ok? Entonces, pues vamos a pasar los números de tal manera que obtengamos cuál es la X. Bueno, ¿cómo hacemos ese despeje? A veces eso parece complicarse un poco. Entonces, nosotros tenemos estos valores, lo que tendríamos que hacer es dejar todas las X del mismo lado. Entonces, nosotros tendríamos X más 2 que multiplica Y es igual a 2X menos 3. ¿Ok? Y luego tendríamos X más 2 es igual a 2X menos 3 entre Y. Híjole, pero todavía tenemos aquí una X del lado derecho. Entonces, ¿cómo lo podemos despejar? Les voy a hacer un video especial para que sepan despejar. ¿Vale? En este caso, el autor ya me está diciendo que la X es igual a 2Y más 3 entre 2 menos Y. Entonces, el valor que tenemos que igualar a 0 es este. Ahí donde esto es 0, existe una asíntota. ¿Y cuál es el valor que hace que eso será? Pues cuando Y es igual a 2. Entonces,
el rango de la función es igual a y, que pertenece al conjunto de números reales, tal que y sea diferente de 2. ¿Ok? Eso con y. Listo. Bueno, entonces aquí tenemos asíntotas, pero nos hace falta, aquí no hemos hablado de cómo se obtiene una asíntota oblicua. También les voy a grabar un video para que sepan obtener asíntotas oblicuas. Bien, entonces, ¿cómo se grafica? Bueno, se ponen las gráficas, se pone el plano cartesiano y se trazan las líneas de las asíntotas, ¿ok? Porque esas son líneas horizontales o líneas verticales y es muy fácil de trazar. Y luego entonces se hacen algunos puntos. Yo les recomiendo que esos puntos vayan antes y después de tales asíntotas. Bien, la función cuadrada, ¿ok? La función de la raíz cuadrada es particular porque una raíz cuadrada te da números positivos y negativos y entonces no es una función sino una relación. Para que pueda ser función tenemos que decir que los números dentro de la raíz siempre sean positivos. Esa es la primera restricción, porque no vamos a hablar de números imaginarios, tienen que ser números reales. Y la segunda restricción es que vamos a considerar la parte positiva de la raíz cuadrada. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 9 es igual a más menos 3, ¿ok? Entonces, no podemos tomar en cuenta tanto el 3 como el menos 3. Necesitamos tomar solo uno de los dos, o el positivo o el negativo, ¿bien? Entonces, para determinar el dominio, pues se va a resolver la desigualdad, porque tenemos que ver que esto tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces establecemos el interior de la raíz y decimos esta desigualdad mayor o igual que 0. Entonces, pues si yo quiero saber cuánto es eso, este de aquí me está estorbando, pero no lo puedo quitar así. En una desigualdad puedo hacer lo mismo del lado izquierdo que del derecho, excepto multiplicar por un número negativo, porque entonces cambia la desigualdad. Pero si yo aquí le quito 2, de este lado le quito 2. Entonces, más 2 menos 2 se vuelve 0 y 0 menos 2 se vuelve menos 2. Me queda esta desigualdad. Eso es válido. ¿Ok? Entonces, esa es la restricción. O sea, x pertenece al conjunto de números reales de tal forma que x sea mayor o igual que menos 2. ¿Ok? Así de fácil se obtiene. Y bueno, pues entonces se grafica. Bien, vamos a ver. Cuando tenemos una combinación de casos, por ejemplo, esta es una combinación de raíz cuadrada con denominador. Entonces, tenemos una restricción que me dice que el denominador no debe ser 0. Esa es una restricción. Definitivamente no debe ser 0. Y la otra restricción es que todo esto junto tiene que ser positivo. O sea, que x menos 1 tiene que ser mayor que 0 y x más 1 tiene que ser mayor que 0. Y la otra es que sean los dos negativos. X menos 1 tiene que ser menor que 0 y x más 1 tiene que ser menor que 0, pero ambos. Porque si uno es positivo y uno es negativo, todo es negativo dentro de la raíz cuadrada. Entonces, allí tenemos dos áreas de restricción, la del denominador y la del signo. ¿Ok? A veces una está contenida en la otra. Entonces, ¿qué hacemos? Dice, para obtener el rango, ¿sale? Nos damos cuenta, elevamos al cuadrado, está, y entonces pues lo despeja, ¿bien? Y finalmente me dice que la función es la raíz positiva, por lo tanto, el rango pertenece, incluyendo el 0, hasta infinito, ¿ok? Y corresponde a la unión de estos dos valores. Entonces podemos ver de 0 a 1 con de 1 a infinito. Pero el 1 no se toca. ¿Por qué? Porque no puede ser 0 el denominador. ¿Ok? El menos 1. Ok. Aquí les dice que y no puede ser ni más ni menos 1. ¿Ok? Ahora, en cuestión de la x no puede ser menos 1. Bien, vamos a la función del valor absoluto, la vamos a ver en el siguiente video.